Invitarlos a abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Y vamos a estar considerando los versos del 10 al 12 como una continuación del sermón de la semana pasada. Como les mencioné, el apóstol Pedro nos llama a vivir una vida en semejanza a la de Cristo. Los creyentes tienen la gracia de Dios para vivir de esta manera por el poder del Espíritu Santo en ellos. ¿Estamos mostrando un mismo sentir en Cristo? Esto es la mente y propósito de Cristo. Por ejemplo, el Señor nos llama a reunirnos en este día y congregarnos como un pueblo para adorar su nombre. Así que comprendiendo esta verdad, estamos aquí unánimes. Venimos y tomamos juntos la cena del Señor. ¿Cuán importante es para usted entonces venir en el día del Señor y reunirse con el pueblo de Dios? Compasivos. ¿Estuviste pendiente de alguna situación, de algún hermano que está sufriendo en estos días? ¿Lloraste con él? ¿Oraste con él o con ella? Cristo tuvo compasión de nuestra condición de pecado y fue a la cruz. Así que nosotros vamos y tenemos compasión de nuestros hermanos. Amor fraternal. Esta semana que pasó, ¿pudiste mostrar ese amor fraternal con tu hermano o hermana? ¿Fue nuestro amor solo de palabras o hubo hechos tangibles que demostraran ese amor? Cristo mostró su amor. Él nos llamó hermanos, Él se encarnó, participó de carne y sangre para libertarnos del temor de la muerte. Este es nuestro verdadero hermano, que acudió en nuestro auxilio. Eso se espera de un hermano. ¿Qué se espera de un hermano? Que nos ayude cuando estamos en angustia, en aflicción o en peligro. Así como Cristo, debemos ir a nuestros hermanos y estar ahí cuando lloran o sufren. Esto dijo Cristo, está registrado en Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En una ocasión Cristo, no en una, sino en muchas ocasiones, Cristo se sentó a comer con pecadores y publicanos. Y los fariseos criticaron a Cristo porque ellos no querían la salvación de estos hombres. El Señor entonces les dijo: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Esos hombres necesitaban misericordia. ¿Has tenido misericordia de tu papá, de tu mamá, de tu hijo, de algún conocido, hablándoles del Evangelio? Ellos necesitan misericordia. Tú y yo recibimos misericordia. ¿No debemos ser misericordiosos con ellos, llevándoles la palabra de Dios? ¿Has buscado a un hermano en la fe para ayudarlo en medio de sus luchas? Dios nos llama a ser como Él, a imitarlo. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Humildes. Los que son humildes están dispuestos a ser enseñados. Los humildes ven a sus hermanos como superiores a Él mismo. Y esto se demuestra en servicio, en servirnos los unos a los otros. Porque tú tengas una profesión, porque sepas hablar muchos idiomas, porque tengas un título, porque tengas un buen carro, porque tengas un buen trabajo. Eso no debe ser ningún impedimento para servirnos los unos a los otros. Más bien, ¿cómo puedo servir mejor
sabiendo que lo que tengo lo he recibido por la gracia de Dios, y por esa gracia doy a otros. El mayor ejemplo de humildad nosotros lo tenemos en Cristo, quien dejó su gloria, pero no dejó de ser glorioso. Aquel que teniéndolo todo, se despojó a sí mismo y vino y se encarnó. ¿No es nuestro ejemplo a seguir? En medio de pobreza, Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Cristo manso y humilde nos enseñó cómo debemos vivir. También aquel que Dios nos enseñó a no devolver mal por mal, sino ser como Él. Y recordamos este pasaje en 1 de Pedro 2:23. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cristo fue a la cruz en medio de la humillación. Fue tratado como el peor de los malhechores, pero no amenazó, no guardó rencor, sino encomendó todas las cosas a su Padre, porque tenía su gozo en los cielos. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, hacer la voluntad del Padre, salvar a un pueblo, ir a su gloria, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Los creyentes, aunque sean perseguidos o maltratados, saben que tienen una herencia eterna, que nadie les podrá quitar su gozo que está en los cielos. Ahí tenemos a nuestro Salvador en los cielos. Nadie nos podrá quitar las penas o el dolor, no podrán quitar nunca la promesa de vida que Cristo nos dio. Aprendamos de nuestro Señor que la angustia, la persecución y la maldad que los hombres nos puedan imponer, nunca va a quitar nuestro gozo, nunca lo va a quitar. Entonces, que su gracia nos ayude cada día a ser más como nuestro Salvador. En esta tarde el mensaje entonces se va a llamar la gracia de Dios para vivir la vida buena y agradable a Dios. Esto fue un pequeño resumen de lo que nosotros vimos la semana pasada. Ahora vamos a leer los versículos 10 al 12. Dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Como les mencioné la semana pasada, el apóstol Pedro toma estas palabras del Salmo 34 y nos muestra aquí la unidad de la palabra de Dios. Así como hay un Antiguo Testamento, debe haber un Nuevo Testamento que muestre las mismas verdades. Y eso es lo que nosotros tenemos registrado aquí en la palabra de Dios. Si nosotros volvemos unos capítulos atrás y vamos al capítulo 1, versículos 10 al 12, nosotros recordamos estas palabras del apóstol Pedro, que dicen: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. El apóstol Pedro nos ha llevado por el Antiguo Testamento. Él ha entendido esta realidad. El Espíritu Santo vino a él y lo ha llevado una y otra vez al Antiguo Testamento para mostrarnos a Cristo y mostrar las verdades que allí están. Nos recordó la santidad de Dios. Sed santos porque yo soy santo. Eso está en Levítico 40, en Levítico. En Isaías 40 nos mencionó la permanencia de la palabra de Dios. También nos mostró a Cristo como cabeza de la iglesia en el Salmo 118.
nos recordó que somos pueblo de Dios y ese nuevo sacerdocio, eso está en Éxodo 19, 5 y 6. El pasaje que nos muestra al siervo sufriente en el Antiguo Testamento, ¿cuál es? Isaías 53. Y el apóstol Pedro lo usó. Y ahora nos lleva al Salmo 34. Que el Señor nos ayude a encontrar a Cristo en las Escrituras. Y aquí nos está dando ejemplo de esa verdad. Si nosotros leemos o comparamos estas palabras de los versos 10 al 12, especialmente en el versículo 10, vamos a encontrar una pequeña variación de lo que encontramos en el Salmo 34. Y eso no significa que el apóstol está cambiando la palabra de Dios, sino que él está tomando el sentido de lo que este salmo está expresando. Recordemos que eso se refería al rey David y cómo él está agradeciendo a Dios, cómo fue salvado en medio de la angustia, en medio de sus enemigos. Cómo él vio la bondad del Señor. En el Salmo 34 dice, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Y en 1 de Pedro 3:10 dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos. Él toma el sentido de lo que quiere expresar este salmo y es lo que nos trae aquí. Permítanme un momento. El apóstol Pedro no está predicando una vida fatalista. Estamos sí en un mundo malo. El Señor pidió que fuésemos guardados de este mundo malo. Es un mundo lleno de pecado, de enemigos del Evangelio y de Cristo. Y nosotros debemos vivir vidas que sabemos que si somos piadosos vamos a vivir perseguidos. Padeceremos por causa de Cristo. Aflicción. Muchas veces seremos acusados falsamente. Pero no todos los creyentes tendrán que pasar las mismas aflicciones y en la misma cantidad para entrar al reino de Cristo. La Biblia nos dice, y hoy en la mañana recordábamos eso con el pastor Eduardo, que a través de muchas aflicciones entraremos al reino de Cristo, pero no todos pasarán en la misma cantidad, ni en el mismo grado que nosotros vemos muchas veces. A través de los tiempos el pueblo de Dios ha tenido que pasar muchas situaciones difíciles, siendo atribulados. Y pasar por pruebas, pasar por tribulaciones es parte de la gracia de Dios para probar nuestra fe, son necesarias. Así que algo que el apóstol Pedro está expresando aquí es que debemos anhelar y cultivar días buenos, días buenos. Hay sabiduría en atender el consejo del Señor. Hay sabiduría. El atender la ley de Dios no solo es para rechazar el pecado, sino también para nuestro propio bien. Puedo dar el siguiente ejemplo. Tenemos una señal de alto en una intersección. El asunto que no te pases esa señal no es nada más por evitarte una multa bastante alta por haber violentado esa señal, sino es para protección de tu vida y para la de otros. O sea, las leyes están hechas también para protegernos y Dios quiere eso mismo con nuestras vidas. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Quién no desea vivir en paz y tranquilidad? ¿Acaso no oramos por esto en nuestros países para poder llevar el evangelio?
¿Acaso no queremos criar a nuestros hijos en paz y ver a nuestras esposas viviendo tranquilas y a nosotros mismos teniendo la bendición de ir a nuestros trabajos y no salir con el peligro de que nos van a matar? ¿No deseamos servir al Señor sin temor a ser perseguidos? Claro que sí. Queremos ver días buenos. Queremos ver días buenos. Pedro nos va a hablar acerca de la persecución, de lo que es ser acosado por causa del Señor, del Evangelio. Pero esto no debe de hacernos creer que nuestros días siempre serán en gran angustia y terribles necesidades. No será así. Nosotros hoy tenemos una bendición, gracias al Señor, aquí en Costa Rica. Hay otros que no están pasando de la misma situación. Nosotros tenemos ejemplos en la Biblia. No todos los creyentes van a pasar la vida de Job. No todos. No todos van a tener que pasar lo que pasó el apóstol Pablo. Azotes casi al punto de morir, naufragios, desnudez, hambre, persecución, apedreado. Levanten la mano los que quieren vivir así. Hay ocasiones que Dios concede esto. Dios le dijo a Pablo que le iba a mostrar cuánto era necesario sufrir y padecer por causa de su nombre. No a todos. La iglesia siempre ha sido perseguida y será perseguida, pero eso no significa que todos serán perseguidos, atribulados de la misma manera. Habrán tiempos de mayor persecución que otros, y yo creo que acercándose la venida de nuestro Señor, la iglesia sufrirá aún mayor persecución. Y debemos de prepararnos para eso, preparar nuestros corazones. Ahora bien, la tranquilidad y la paz comienza primeramente en la paz que solamente Cristo puede dar. La persona que está contenta con lo que Dios le ha dado puede sufrir muchas situaciones agobiantes, pero estas no le quitarán la vida abundante ni el gozo de la salvación. Primero, la paz tiene que estar en el corazón. Muchos han podido tener la experiencia de Abraham, cuando dice en Génesis 25:8, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Qué bonito, ¿verdad? Así en la lápida vamos a poner eso. Hermano exhaló, murió en buena vejez, anciano y lleno de años, y unido a su pueblo. Bonito sería, ¿verdad? Pero tenemos otros casos. Muy pronto nosotros vamos a llegar a Génesis 47. Y la forma en cómo vivimos muchas veces trae a nuestras vidas consecuencias. Génesis 47:9 dice: y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos. Han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Nosotros sabemos cómo fue la vida de Jacob. Hemos escuchado de todo eso. Qué bueno es gozar ahora de una vida con Cristo, triunfante, abundante, caminando fielmente, y llegar al final de nuestros días con la convicción de que estaremos con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. A quien hemos anhelado ver y a quien deseamos estar por siempre. Qué bendición es poder cultivar todo aquello que nosotros vimos en los versículos 8 y 9. Compasivos, humildes, misericordiosos, con amor fraternal. Y al ver eso en nuestras vidas, gloria a Dios por la obra que Dios ha hecho en mi vida. Y que eso dé seguridad a nuestros corazones de que solamente Dios puede hacer una obra en una persona para que viva así. Días buenos, días de gozo. Qué bendición. ¿Cómo podemos considerar esos días buenos? ¿Cómo podemos andar y tener esos días buenos y agradables a Dios? Esa buena vida.
pues la Biblia nos dice cómo debemos. Y debemos ver esto no como simples recomendaciones. Quiero decirles, Dios siempre tiene la razón. Usted no necesita hacer lo contrario para comprobar que Dios tenía la razón. Ah, sí, mire, Dios tenía la razón, me está yendo. No, Dios siempre va a tener la razón. Dios es un Dios de verdad. Y entonces nos comienza a decir, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. En medio de este mundo malo, en medio de este mundo de persecución hacia el pueblo de Cristo, nosotros debemos ser muy sabios con nuestras palabras y con aquellos que nos acusan falsamente. Dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Comenta George Lawson, aquel maestro de antaño, no es el uso de la lengua en una ocasión particular lo que determina la felicidad o la desgracia del hombre, sino el amor hacia la lengua, buena o mala. Los santos, bajo la influencia de la provocación o de la ira, pueden hablar con sus labios de forma desaconsejable. Y los pecadores pueden pronunciar muchas palabras buenas, aunque sus corazones no estén reconciliados con Dios. Pero el que se deleita en hablar como corresponde a los santos, comerá el bien del fruto de su boca. Y el que se complace en las palabras vanas o despiadadas, se encontrará con una recompensa justa y terrible. Cuida cómo hablas. Cuida cómo hablas. La provocación vendrá de parte de los enemigos, los insultos, las mentiras. Usted cristiano, usted que se dice. Las amenazas, la intimidación. Y entonces es ahí donde debemos guardar nuestros corazones para que nuestras bocas no sean un instrumento de injusticia, sino de justicia cuando tengamos que responder. Y de eso se hablará más adelante, cuando toquemos los versos que vienen, posiblemente en el próximo mensaje. Cuando nosotros crecemos, nos comenzamos a dar cuenta de la importancia que tienen nuestras palabras y de las cosas que decimos. Cuando uno es niño, uno no se da cuenta de las cosas que dice. A veces los papás, no, él no quiere decir eso. Y el niño, despreocupado de lo que dijo. Muchas veces por ignorancia. Y a veces hasta disculpamos al niño, ¿verdad? Por lo que dijo. Pero cuando ya somos grandes, nos damos cuenta de lo terrible que es usar nuestra boca de forma inapropiada y de forma que no honre a Dios. ¿Cómo fue que yo dije esto? Y las consecuencias para muchos de lo que ha tenido eso que dijiste hasta el día de hoy. No decir palabras deshonestas, no decir palabras dañinas, con ira, con maldad. No reflejan a Dios. Hablar con mentira, cambiar la verdad de los hechos para favorecerme o para salir de un problema. A quien ofende primeramente es a Dios. Pedro fue un testigo de lo que puede suceder cuando no controlamos nuestra lengua. En medio del miedo, la persecución, Pedro está en el patio, tiene temor. Está atemorizado. Su Salvador está ahí. Quieren matar a Cristo. Ahí están los líderes religiosos y ven a Pedro. Tú estabas con él. Tu forma de hablar te delata. No lo conozco. No sé quién es él. Y no solamente lo negó, maldijo y juró en vano, dice la Biblia. Ponga un freno a tu boca y que ese freno sea el temor a Dios. Sea temor a Dios. No sigas el camino de los impíos
que si son ofendidos, responden con ofensa. Que si usan la mentira como medio de escape, así lo harán en muchas ocasiones para librarse. Nosotros debemos de cuidarnos de no responder como el necio, de no hacer lo que él hace. Dice Proverbios 26:4, nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad, para que no seas tú también como él. No respondas al necio según su necedad. El apóstol Pedro también nos dice, ¿quieres ver esos días buenos? Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Entonces lo que nos manda aquí ahora es apartarnos de todo aquello que es contrario a la voluntad del Señor. Un decidido rechazo al mal. Dice 2 de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese. El Señor nos llama entonces de esta manera a dejar todo aquello que es contrario a Él, a su palabra. Podemos ir un momento a 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 3 al 5. Dice así, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Para apartarse del mal, ¿qué se necesita? Conocer qué es el mal. Nosotros, sin Cristo, tenemos nuestra conciencia, nuestro ser interior manchado, nuestra brújula, podemos decirlo así, del bien y el mal está dañada, no sirve. Es hasta que venimos a Cristo que Él nos dice y podemos entender esto es bueno y esto es malo. Es en Cristo que una persona puede decir decididamente, no voy a hacer esto porque esto desagrada al Señor. Sí, voy a hacer esto porque esto es agradable a Dios. Es Dios quien nos dice. El Señor nos dice, apártese. No se quede ahí a comprobar si verdaderamente eso es malo. ¿El Señor es sabio o queremos ser más sabios que el Señor? No, Él es sabio. Él nos dice, apártese, no se quede ahí. El niño viene jugando y ve a su mamá planchando. Mamá, qué lindo eso que tienes en la mano, ¿puedo tocarlo? No lo toques. Mamá, ¿pero por qué? ¿Qué juguete se ve tan bonito y lo mueves así, como un carro? No lo toques, te vas a quemar. Mira, te voy a explicar lo que implica una quemadura de nivel 3. Unas mamás no hacen eso. No lo toque nada más. Punto. Apártese de iniquidad. Apártese. Si Dios lo dice, así es. Pues ¿por qué lo dice? Cristo comió y bebió con publicanos y pecadores, pero Él nunca fue parte de lo que ellos hacían o vivían. Estuvo allí para mostrarles su necesidad de arrepentimiento y perdón y para que creyeran en Él. No debemos asociarnos. Es que una cosa es asociarse. Jesús estuvo ahí no para compartir sus chistes o sus maldades, fue para hablarles del Evangelio, para que se arrepintieran. Nosotros debemos estar seguros que odiamos el pecado del cual predicamos. Algo que me preocupa mucho de muchos es que tienen vidas muy piadosas los domingos, vidas cristianas, pero el resto de la semana hablan como impíos.
voy a decirles algo de forma personal. Yo creo que es incorrecto usar la palabra mae. Si usted busca ahí un poquito más, se va a ver por dónde viene esa palabra y lo que significa. Pero, ¿por qué no te diferencias diciéndole a las personas su nombre y no siguiendo como todos hablan? Tienen actividades con impíos. No, es que vamos a compartir un rato. Por una comida te vas a contaminar con las palabras que ellos dicen y sus comentarios. Por una comida. Es que no, es que es una comidita. Salir un ratito a comernos algo. O ese partido, o esa actividad. No es que vamos a ir a hacer deporte. ¿Para qué? Durante la semana hacen negocios como el mundo. Dan su ofrenda el domingo, pero en sus negocios no hay transparencia y no hay legalidad. En sus matrimonios no hay un amor de un esposo hacia una esposa y no hay un respeto de una esposa hacia su esposo. Apártese de todo aquello que es malo. No viva como los impíos. Vivamos como verdaderos convertidos. El Señor dijo esto al profeta Jeremías: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Jeremías 15:9. Pero no solamente es apartarse de lo malo, sino también hacer el bien. ¿Quieres ver días buenos? Haz el bien. Y hacer el bien no es algo extraño para los creyentes, aun con aquellos que nos pueden hacer mal. Que este testimonio puede ser a muchos que seamos como nuestro Señor. Hemos de recordar que la Biblia llama a los que han sido salvados instrumentos de justicia. Así nos llama la palabra de Dios. Dice Gálatas 6, 9 y 10. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Dios ha preparado para su pueblo buenas obras para que andemos en ellas. En un mundo de tanta destrucción, de deseos de hacer mal, los creyentes son y deben ser una luz haciendo bien. Veamos esas oportunidades para hacer bien como iglesia. Recuerdo un testimonio de una iglesia que en medio de una situación muy difícil, un huracán que vino y inundó mucha parte de la ciudad, que una iglesia abrió las puertas de su edificio para que fueran albergados muchas personas y también se convirtiera en un centro de distribución de alimentos. Una oportunidad, y saben que de esa oportunidad vino la oportunidad para hablarle a muchos de Cristo. Y para también hacer contacto con otros pastores y hablarles de la verdad del Evangelio. El Señor nos da oportunidades para hacer bien. Aprovechemos esas oportunidades. Aprovechémoslas. En el contexto de aquellos que son contrarios a la fe, de esos enemigos. El apóstol Pablo dice en Romanos 12, 20 y 21, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esas ascuas son carbones encendidos, son como punzadas ardientes en las conciencias de los que reciben ese bien cuando ellos hacen mal. Es la inesperada respuesta que solo pueden dar los que saben que tienen de Dios el mayor bien y que nada les quitará lo que Dios les ha dado. ¿Cómo me hace bien cuando yo le hago mal? Eso amonesta y eso punza la conciencia. Bueno, para nosotros, obviamente, nosotros tenemos que ver todo a la luz de nuestro Señor Jesucristo y tener a Cristo como nuestro ejemplo y ser obedientes a Él.
Entonces los creyentes van a buscar siempre hacer el bien. Siempre van a querer hacer el bien. Un niño que ha conocido la gracia de Dios, porque un niño puede ser salvado, amén. Amén. Un niño, un joven, no va a hacer trampa en la escuela. No le va a hacer la zancadilla para que él se caiga. No va a hacer bromas. No. Busca el bien para otros. La esposa creyente no va a planear cómo vengarse de su esposo inconverso que le habla mal, sino más bien que lo atiende como es su deber. O el trabajador no va a ser menos esforzado aun cuando su jefe no le dio el aumento que le había prometido. ¿Cómo vamos a pagar? ¿Vamos a pagar con mal? ¿O vamos a vencer haciendo el bien como Cristo? Hay quienes en su niñez o juventud fueron tratados con desprecio, mal alimentados o castigados sin razón justa. Otros fueron abandonados por sus progenitores. ¿Cómo fue tu niñez? Tal vez fue dura. Yo lo puedo decir como un testimonio de mi propia vida. ¿Y qué? ¿Qué ahora? Cuando ese hombre o esa mujer que te hacía mal ahora ya está viejo o vieja y tú estás con las fuerzas, ¿le vas a pagar con mal? ¿Te vas a vengar? ¿Le pagarás con la misma moneda o lo perdonarás y harás bien a él o a ella? Debemos ser sabios para hacer bien. ¿Cómo necesitamos ser sabios para hacer bien? Pedirle al Señor sabiduría. Porque en ocasiones hacer bien a ciertas personas más bien les hacemos mal. ¿Cómo es eso tan raro? Una persona que anda en drogas, darle dinero no va a hacerle bien. Al perezoso, si le damos comida y le damos lo que él pide, le estamos haciendo un mal. Él necesita trabajar. No le estamos haciendo ningún bien. Entonces, el bien que Dios requiere, por eso necesitamos sabiduría de Dios, el que es el que está en la palabra de Dios. Señor, ayúdanos a ser sabios, ayúdanos. Por eso leamos la Biblia y aprendamos cómo es ese bien que Dios nos pide por su palabra y no las invenciones de nuestro corazón. Que aprendamos de nuestro Señor Jesucristo. Dice Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cuántos oprimidos hay en medio de nosotros por causa del pecado? Hagámosles bien, llevémosles primeramente el Evangelio. Llevemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. También dice nuestro texto, busque la paz y sígala. Busque la paz y sígala. Dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La paz no es la ausencia de problemas que muchos esperan. La paz del creyente proviene primero de haber sido reconciliado con Dios, de saber que ha sido perdonado y que la ira y la condenación no son para él. Sin la paz del Señor no hay paz verdadera. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no lo doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz con aquellos que son nuestros enemigos. ¿Qué nos dice la Biblia? Vamos a buscar un pasaje en Romanos 12. Vamos a ir a Romanos 12, versículos 18 al 20. Romanos 12. Dice así, versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Esa paz
en medio de las situaciones que puedan venir a nuestra vida. Es la confianza de que Dios es nuestro defensor y que Él finalmente tratará con todos sus enemigos. No soy yo el que debo vengarme. No soy yo el llamado a llenarme de ira, enojo, resentimiento y amargura. Debemos dejar las cosas en las manos del Señor. En las manos del Señor. Eso no significa que los hombres tengan que dar cuenta por sus maldades ante las leyes, ante el gobierno. No, el asunto es que yo trate de buscar venganza. Tampoco significa que no deba defender a mi familia o que no deba de actuar. Dice en cuanto dependa de ustedes, dice. Aquí el punto es que no sea yo acusado por tener deseos de pleito, de dañar a otros, sin encomendar al Señor todas las cosas. Entonces, para todo esto necesitamos la gracia del Señor. La vida cristiana es gracia de principio a fin. ¿Quiénes pueden vivir así? ¿Quiénes pueden vivir así? Y solamente aquellos que han recibido la gracia de Dios. Solo aquellos. Solo aquellos que se les ha dado su Espíritu Santo, demostrando que son hijos de Dios y asegurando sus corazones delante de Él. En medio de esto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en medio de todo esto? Mire, necesitamos de la oración constante, ir a Dios. Señor, ayúdame a vivir. Ayúdame. Oramos constantemente. Miremos qué hermosa es la promesa del Señor para ellos, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Qué descanso, qué promesa en medio de este mundo para su pueblo mientras espera su venida. Mientras espera ese momento para estar con el Señor. Nuestro Dios escucha a su pueblo. Miqueas 7:7, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Amén. Me pregunto, ¿cuántas cosas cambiarían en nuestras vidas si fuéramos a Dios en oración? Si esperáramos su respuesta, si descansáramos en sus promesas. Dios nos habla de una manera que podamos ver su amor. Dios no tiene ojos como nosotros, ni tiene oídos. Pero Él es el Dios vivo y nos muestra de esta manera. Hay una conmiseración para con nosotros, haciéndonos ver que Él está ahí atento, dispuesto a escuchar a los suyos. Dios ve cuando oramos. ¿Sabes que Dios ve cuando tú oras? En Hechos 9:11 dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Él ora. Dios está viendo. Dios está viendo. Dios escucha la oración de aquellos que acuden en la justicia de su Hijo, de aquellos corazones sinceros en humildad y en fe que van a Él. Hermano, no dejes de orar. Y si no estás orando, hoy es un día para ir al Señor con la confianza que Dios escucha a su pueblo. Debo decirles y recordarles que los miércoles para esta iglesia se han dispuesto como miércoles de oración. ¿Quieres ver días buenos con tus hijos? Sí. Papá, te pregunto, ¿por qué no te estás uniendo a la oración en la mañana cuando oramos por tus hijos o a mediodía? Yo sé que hay algunos que tienen que trabajar, no pueden. Pero me extraña que muchos de los padres de esta iglesia no quieren ver días buenos para sus hijos y no se unen a esa oración. No llegan al culto de la noche a orar con sus hermanos. Dios ha prometido escuchar a su pueblo. Y si Él ha prometido, ¿por qué no estás aquí entonces? ¿Por qué no estás aquí si Él ha prometido? ¡Qué invitación, hermanos! Para venir a orar. ¡Qué mejor invitación de que Dios escucha a su pueblo! Que esta iglesia sea conocida como una iglesia que ora. Que ora.
Dicen por ahí que oran mejor juntos los que también oran solos. ¿Será que lo que pasa los miércoles está reflejando tu vida personal de oración? Cuídate de eso. En medio de la angustia y la persecución, la oración siempre ha sido el refugio del pueblo de Dios. Vamos a buscar Segundo de Reyes 19. Segundo de Reyes 19. Versículos 9 y 10. Segundo de Reyes 19, versículos 10 al 19, disculpen. Segundo de Reyes 19. Comienzo en el verso 10. Así diréis a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios, en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí, tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas. ¿Y escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Harán, Rezef y los hijos de Edén que estaban en Telasar. ¿Dónde está el rey de Amad, el rey de Arfad y el rey de la ciudad de Sefarbaín, de Ena y de Iba? Y tomó Ezequías las cartas de manos de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová, y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de los cielos, de los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. ¡Qué oración de confianza! Respuesta, versículo 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Gloria a Dios. Dios escucha y defiende a su pueblo de sus enemigos. ¿Por qué no vamos a Dios en oración? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Finalmente, ¿tiene usted en su casa o en su carro ese tipo de vidrios que tienen un recubrimiento especial que solo permite ver de un lado? Y usted dice: lo estoy viendo, pero no me está viendo. ¿Verdad? ¿Tiene usted ese tipo de vidrios que tienen ese recubrimiento especial? Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Acaso piensas que Dios no te ve? Ay, Dios no me ve. Dios te ve. Dios ve lo que tú haces. Ve la maldad de tu corazón. Él ve todo. Aquellos que hablan mal, aquellos que no se arrepienten, darán cuenta a Dios de sus palabras. De los que buscaron mal para otros, ellos recibirán la ira y el justo juicio de Dios. Aquellos que hasta en sus mentes planearon mal, Dios traerá todo pensamiento y todo secreto a la luz. Esta frase, pero el rostro del Señor, debería hacer temer a los hombres, saber que se presentarán directamente ante Dios. Él dará el pago. O sea, te presentarás delante de mí. Mi rostro está contra ti.
lo que significa es todos los atributos de Dios. Dios en su santa ira, Dios en su santa verdad, Dios en su santo juicio, Dios en toda su santidad. Porque Él no tendrá por inocente al culpable. Todos los seres humanos hacemos y vivimos y nacemos en maldad, según la palabra de Dios, ya sea en nuestra mente o nuestras obras. Dice así Colosenses 1, 21 y 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Hay esperanza para ti. Tú que has vivido en maldad, haciendo malas obras, en tus pensamientos, en tu mente, que Dios los conoce, hay esperanza para ti. Ven a Cristo. Ven hoy a Cristo. Porque solamente Él puede limpiarte y presentarte santo y sin mancha. Todas esas malas obras de aquellos que van en arrepentimiento y fe han sido colocadas sobre Cristo en la cruz del Calvario. Ve a Cristo. Ve a Cristo hoy. Necesitas de Él para bien de tu alma. Quiero que vivas bien, que vivas con Cristo. Vamos a orar.